El HMS Odd fue el último crucero de batalla construido por la Real Armada Británica. Perteneciente a la clase Admiral ordenada a mediados de 1916, su diseño, revisado a fondo tras la batalla de Jutlandia y mejorado durante la construcción, todavía tenía serias limitaciones, razón por la que fue el único construido de una clase que habría de estar compuesta por 4 unidades. Recibió el nombre del almirante del siglo XVIII Samuel Howe. Las otras 3 unidades, canceladas en octubre de 1918, habrían sido bautizadas con los nombres de Anson, Howe y Rodney. Los 2 primeros nombres se asignaron a los últimos acorazados de la clase King George V, 1939, mientras que el tercero sirvió para la segunda unidad de la clase Nelson. El Odd realizó numerosas travesías de representación y participó en diversos ejercicios y maniobras entre 1920, año de su entrada en servicio, y 1939. Entre otros, realizó ejercicios de entrenamiento en el mar Mediterráneo y circunnavegó el mundo con el Escuadrón de Servicio Especial entre 1923 y 1924. Se unió a la flota del Mediterráneo tras el inicio de la Segunda Guerra Ítalo-Etíope. Al estallido de la Guerra Civil Española, el Odd fue oficialmente asignado a la flota del Mediterráneo, y en ella permaneció hasta su regreso al Reino Unido en 1939 para una revisión. Para entonces la utilidad del viejo crucero de batalla se había deteriorado debido al avance de la artillería naval, razón por la que estaba prevista una importante reconstrucción para 1941 que corregiría gran parte de sus problemas, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial forzó su incorporación al servicio sin haber sido actualizados. Cuando el Reino Unido declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939, el Odd estaba operando cerca de Islandia. Empleó los siguientes meses entre esta isla y el mar de Noruega en la caza de los navíos alemanes que asaltaban el comercio y bloqueaban las rutas de abastecimiento. Tras una revisión breve de sus motores, actuó como buque insignia de la Fuerza H y participó en la destrucción de la flota francesa durante la batalla de Mers-el-Kebir. Relevado como buque insignia de esta fuerza, el Odd fue enviado a Scapa Flow, en el norte de Reino Unido, y operó en el área como escolta de convoy y defensa ante una posible flota de invasión alemana. En mayo de 1941 el Odd y el acorazado Prince of Wales recibieron la orden de interceptar al acorazado alemán Bismarck, que había zarpado de Alemania para atacar los convoyes aliados en el Atlántico. El 24 de mayo de 1941 el Odd localizó y entabló combate con el poderoso y moderno buque alemán, pero fue alcanzado por varios proyectiles enemigos al inicio de la batalla del Estrecho de Dinamarca y explotó brutalmente. Su pérdida tuvo un efecto profundo en los británicos, y el primer ministro Winston Churchill ordenó a su armada hundir al Bismarck, cosa que consiguieron 3 días después. La Real Armada Británica llevó a cabo 2 investigaciones para aclarar las causas de la súbita desaparición del crucero. La primera, concluida con gran rapidez tras el hundimiento, concluyó que el pañol de municiones de popa del Odd había estallado debido a un proyectil del Bismarck que atravesó el delgado blindaje de la cubierta del buque. Se llevó a cabo una segunda investigación tras recibirse quejas sobre que la primera comisión no había considerado explicaciones alternativas, como la explosión de los torpedos de la nave. Aunque mucho más completa que la primera investigación, la segunda llegó a la misma conclusión. A pesar de la explicación oficial, algunos historiadores siguieron creyendo que los torpedos habían causado la explosión del buque, mientras que otros propusieron una detonación accidental dentro de una de las torretas de los cañones del barco. Otros historiadores se han centrado en la causa de la explosión del almacén. El descubrimiento del pecio del crucero de batalla en 2001 confirmó la conclusión de ambas investigaciones, aunque el porqué exacto de la explosión de los almacenes siempre será un misterio puesto que esa zona del barco quedó completamente destruida tras la deflagración. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy hablaremos de un nuevo vehículo blindado, el HMS Odd. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya nos ponemos en marcha. Votado en 1918, completado en 1920 y modernizado muy superficialmente a través del tiempo, era un elegante buque de esbeltas líneas, con una eslora de 263 m, 32 m de manga y 49.000 toneladas de desplazamiento. Estaba armado con 8 cañones de 381 milímetros en 4 montajes dobles, 2 tubos lanzatorpedos de 52,5 centímetros en ambas bandas, con un armamento secundario de 12 cañones de 140 milímetros, en posiciones simples escudadas y 8 piezas dobles de 102 milímetros en manteletes abiertos.
En 1940, se eliminaron los cañones de 140 milímetros y se sustituyeron por 8 cañones en montajes dobles de 102 milímetros. Fue clasificado como crucero de batalla y en su tiempo era el barco de guerra más grande del mundo. Transportaba a 1.400 hombres y su principal debilidad, muy generalizada en las construcciones navales de la época, en especial, los llamados crucero de batalla en que se sacrificaba el blindaje en pos de la velocidad, era su escaso blindaje horizontal, con una cubierta principal de 37 milímetros, 76 milímetros sobre los pañoles de municiones, y una cubierta de protección de 52 milímetros. Basta compararla con la protección horizontal de los acorazados de la serie Prince of Wales, que era de 150 milímetros, 170 milímetros sobre los pañoles, y 50 milímetros, respectivamente. La protección vertical era, por el contrario, bastante más completa, con una faja de 305 milímetros en la obra muerta, que se estrechaba hasta 152 milímetros en los extremos del buque y a 76 milímetros en su parte más baja. Esta coraza se inclinaba 12°, con el entrante en la parte inferior. Por encima de esta faja, el reducto, entre la cubierta de batería y la cubierta principal, tenía un blindaje de 178 milímetros. La protección submarina la constituía un doble casco integrado con mamparos longitudinales internos, diseñados para absorber explosiones submarinas. Finalmente, las barbetas de la artillería principal tenían un espesor de 305 milímetros, y el blindaje frontal de las torres era de 381 milímetros, el posterior era de 125 milímetros. La torre de mando tenía un espesor de 280 milímetros. El aparato de propulsión consistía en 4 grupos de turbinas de vapor con engranajes reductores, un grupo por eje, alimentados por 24 calderas, repartidas en 4 salas, todas a proa de las salas de máquinas, con 2 chimeneas. En conjunto, la potencia era de 144.000 CV a 4 hélices, y la velocidad en pruebas, superior a los 32 nudos. Participó en muchas travesías de representación en las colonias inglesas entre 1920 y 1939. Durante este período solo sufrió una modificación de importancia, en 1931, al instalarse en el extremo de popa una catapulta y una dotación de 4 hidroaviones. Por otra parte, sus máquinas y sus calderas nunca fueron modificadas, ni se sometió a un recorrido completo en el astillero, por lo que en 1939 se encontraba en bastantes malas condiciones y apenas alcanzaba los 30 nudos. El inminente estallido de las hostilidades hizo que el almirantazgo decidiera cancelar las modificaciones proyectadas, que contemplaban reemplazar toda la artillería secundaria por 8 torres dobles de 133 milímetros, al igual que los acorazados del tipo Prince of Wales que se estaban construyendo, y sustituir las calderas por otras de tipo más moderno, tal y como se había hecho, con gran éxito, en el HMS Renown. Durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, estuvo destinado en la John Fleet, en aguas metropolitanas británicas. Tras unas breves obras en las que se desembarcó la artillería secundaria, fue destinado, en junio de 1940, a la Fuerza H, con base en Gibraltar. El 3 de julio participó en la llamada Batalla de Mers-el-Kebir, hundiendo junto con otras unidades británicas varios navíos franceses ahí anclados bajo el mando de oficiales de Vichy, entre ellos los acorazados Provence, Bretagne y Strasbourg. En septiembre de ese mismo año regresó a la John Fleet, participando en la infructuosa caza del Scharnhorst y el Gneisenau en el marco de la Operación Berlín a cargo del almirante Gunther Lütgens, en marzo de 1941. El 12 de mayo de 1941, el vicealmirante Lancelot Ernesto Land asume el comando del escuadrón de cruceros de batalla. El capitán Ralph Kerr era el comandante del HMS O desde febrero de ese mismo año. Estando el 24 de mayo de 1941 en Scapa Flow, recibe la orden de marchar a interceptar el Bismarck, pues sus cañones podían equipararse a los del enemigo. El OOT zarpó junto al nuevo acorazado HMS Prince of Wales y un destacamento de destructores. La agrupación británica navegó a toda velocidad hacia la salida del estrecho. Holland destacó a los destructores hacia el noroeste para evitar que la agrupación alemana diera la vuelta a la salida del estrecho. A las 5:15 los hidrófonos captaron ruido de motores y a las 5:30 se produjo el contacto visual. A la altura de la salida del estrecho de Dinamarca, interceptó a la formación alemana compuesta por el acorazado Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen dirigidas por el almirante Gunther Lütgens.
Al mando del vicealmirante Lancelot Ernesto Young, el Lord y el Prince of Wales abrieron fuego con sus torres delanteras a una distancia de 22 kilómetros, empeñando desde larga distancia el combate, lo que se tradujo en la inmediata respuesta de los alemanes. Esto fue un error táctico fatal de parte de los ingleses, justamente porque atrajo antes de tiempo la respuesta alemana que Lutyens retenía y los fatales tiros en caída vertical. Holland intentó rápidamente cerrar distancias a la máxima velocidad para evitar los mortales tiros en caída vertical. El avance se hacía disparando las torres delanteras. Se avanzaba a la mayor velocidad posible debido a la conocida debilidad de Loeb. A las 5:58, un tiro rasante del Bismarck sin explotar golpeó la plataforma de observación ubicada en el tope del mástil principal causando bajas. En torno a las 5:59 horas, un tiro del crucero Prince Eugen impactó en los depósitos de municiones de cubierta, produciendo incendios en la cubierta de botes. A las 6:07 min comenzado el combate y cuando ya viraba para poder emplazar las torres de popa para hacer una salva artillera completa y oponer su blindaje lateral, la sexta salva del Bismarck le alcanzó en algún lugar al lado del mástil de popa, penetrando profundamente hasta la barbeta, e hizo estallar los depósitos de cordita de las torres traseras. Una llamarada blanca brillante más alta que el mástil surgió por unos instantes, y a continuación el gran navío explotó violentamente, expulsando las torres traseras y centenares de restos, partiéndose en dos. La popa se hundió rápidamente y la parte delantera lo hizo más lentamente, lo que pudo facilitar el disparo de las torres de proa como una postrer despedida antes de hundirse y que sobrevivieran algunos marinos. Estos últimos disparos tuvieron lugar a consecuencia de la explosión espontánea de las cargas de propulsión. Finalmente, solo se salvaron 3 marineros, Ted Briggs, William Dundas y Bill Tilburn, todos estaban en el mástil puente. El HMS Invincible de Sir Horace Ott tuvo el mismo fin, 25 años antes. Su fin sembró de alegría a la tripulación del Bismarck y al almirante Lutyens. Al capitán Schneider, director de tiro, se le concedió la Cruz de Hierro. En julio de 2001, sus restos fueron hallados por medio del sonar, ampliamente desperdigados en el fondo oceánico en distintos niveles. La proa y sección de popa son muy reconocibles, casi intactas, la proa y la popa del navío están cercanos entre sí. La sección media está distante de la popa a unos 1000 m y está completamente volcada en un valle a mayor profundidad. La torre blindada de combate está en perfecto estado, lejos del campo de escombros a que está reducido el resto del otrora símbolo del orgullo británico. Los restos fueron descubiertos a unos 3 kilómetros de profundidad, y causó una grave sensación entre el pueblo británico descubrir que una de sus naves descansaba reducida a un campo de restos metálicos, mientras que el acorazado alemán Bismarck que provocó esa destrucción, tras haber sido bombardeado y torpedeado sin piedad, estaba prácticamente de una pieza y perfectamente reconocible. El 7 de agosto de 2015 una expedición dirigida por Paul G. Allen recuperó la campana del buque. Esta fue restaurada y entregada a la Armada Real Británica para conmemorar la pérdida de las 1415 vidas en el mar. Y bueno gente, eso es todo. Este buque fue increíble y muy difícil de destruir. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.